El tema es el sustantivo, es un tema bastante interesante. ¿Qué vamos a decir del sustantivo? Lo primero, el sustantivo desde el punto de vista morfológico, ya gramatical, podemos decir que puede y está en la capacidad de recibir, ya está en la capacidad de recibir morfemas flexibles, ya tanto de género, femenino, masculino, y de número singular y plural. En este caso estamos viendo gato, gata, gatos, gatas, tiene esa flexibilidad, ya es el sustantivo, primer elemento, que tiene una flexibilidad interesante. Segundo, como recibe elementos de género, ya tanto masculino, femenino, pero también tiene esa posibilidad de recibir un tercer género neutro, que se lo conoce de esa manera, y con el transcurso del tiempo se ha ido perdiendo en el castellano, pero aún persiste algunos rastros de este tercer género, y lo conocemos en muchos de los casos como el artículo neutro lo, o en algunos otros casos con los pronombres esto, eso, aquello, ello, algo, ¿no? Entonces, acepta género femenino, masculino y acepta también este tercer género en neutro. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo también se lo conoce como nombres, ¿ya? Y son palabras que se utilizan para nombrar seres vivos, ¿ya? Personas, animales o plantas, o también nombra a las cosas, a las ideas, los sentimientos y las cualidades, todo lo que nos rodea, todo lo que está en nuestro contexto. Y al momento de nombrar los seres vivos y las ideas y los sentimientos, va a mostrarnos una estructura interesante. Pero esta estructura, si observan, están divididos de dos elementos pares. Y cada par, cada elemento tiene su contrincante, podríamos decirlo. El sustantivo común tiene su contrincante, que sería el sustantivo propio. El concreto tiene su contrincante abstracto, los contables tienen su contrario, los no contables, los individuales tienen su contrario colectivo. Entonces, cada uno de estos elementos vamos a ir desarrollando. En todo caso, empezamos con los nombres comunes y propios. El nombre común, jóvenes, básicamente va a hacer referencia a generalizaciones, va a generalizar. Por ejemplo, en todo el mundo existen hospitales. Entonces, un nombre común, como dice el término común, es algo que va a generalizar. Hospital, es algo general. En la China o en Asia o en otros países, un hospital va a ser el que se conoce, es un hospital. O se puede generalizar edificios, colegio, escuela, algo que va a entrar a generalidades. Pero mientras que los nombres propios van a entrar a individualizar, se va a individualizar, ¿ya? Y estas individualizaciones se dividen en tres elementos. Va a individualizar personas, va a individualizar los lugares y va a individualizar a los animales. Los antropónimos son básicamente los nombres propios de personas: Jorge, Pedro, Sebastián, Carlos, etcétera. Y los topónimos son los nombres de los lugares o países: Barcelona o España, en todo caso una ciudad de Washington, La Paz, Bolivia, ¿no? Y los ónimos son básicamente los nombres de animales. Y acá en la parte inferior tenemos un cuadrito donde podemos observar, ¿no?, la
aparte de los sustantivos comunes, algo común: calle, hospital, barrio, doctora, enfermera, etcétera. Mientras que los sustantivos propios ya entran los nombres de personas, de países, ciudades, y en algunos de los casos los nombres de animales. Y encontramos por otro lado los sustantivos o los nombres concretos o los sustantivos abstractos. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el género lírico, verdad? Y en el género lírico básicamente había un elemento que activaba los 5 sentidos de la persona. Y el género lírico, la poesía, es básicamente algo subjetivo. Y entonces encontramos acá los nombres concretos, y los sustantivos concretos o nombres concretos básicamente son aquellos que se pueden tocar, se pueden sentir, se pueden percibir. Mientras que los nombres abstractos básicamente son cuestiones que no designan cosas reales, sino más que todo subjetivas. Por ejemplo, si yo les digo el amor no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Por ejemplo, un sustantivo abstracto es la fe, la solidaridad, el respeto. Y los sustantivos concretos también se puede decir que se pueden contabilizar. Los concretos: las sillas, los cuadernos, los lapiceros, la pizarra, ¿no? Son sustantivos totalmente concretos. Y por otro lado están acá y aparecen los sustantivos contables y no contables. Los contables van a designar entidades discontinuas, separables, que se pueden contar. Si yo les digo, el día de hoy vamos a decir cuál es la cifra de personas que se han recuperado del COVID en Bolivia. Hay datos estadísticos, son alrededor de 35 personas, tantos hombres, tantas mujeres, que están ya totalmente recuperados. Algo que se pueda contar, se pueda contabilizar. Y su contrario entraría los no contables, ya, o también denominados de materia. Y estos no contables en algunos casos, pero sí se pueden pesar o se pueden medir, pero no se pueden contabilizar. Por ejemplo, si yo les digo, esta noche van a mirar las estrellas y me van a decir cuántas estrellas han podido contar. Algo que no se va a poder, ¿verdad? O el azúcar, los granitos de azúcar, la harina, la nieve, la lluvia, no se puede contar. Mientras los que se puedan contar son cuestiones también concretas: las sillas, los edificios, las personas, cuántos colegios existen en Cochabamba, cuántas ciudades existen en el mundo. Entonces, por un lado los contables y su contrario los no contables. Seguimos avanzando y encontramos los sustantivos individuales. Y los individuales, básicamente, jóvenes, son sustantivos o nombres que nos van a designar a las personas, animales o cosas en singular: un perro, un árbol, una abeja. Y los colectivos nos van a designar al conjunto de sus elementos. Por ejemplo, ¿cuál es entre 1, 2, 3, 4, unos 15 perritos que estén ahí? A ese conjunto se le va a denominar una jauría, que ya sería un sustantivo colectivo. A un conjunto de árboles se le va a denominar arboleda, y un conjunto de abejas se lo va a denominar
enjambre, ¿verdad? Entonces, por un lado lo individual, singular, y por otro lado los colectivos, que son conjuntos. Acá, rebaño, colectivo, oveja, individual, jauría, colectivo, individual, perro, ¿verdad? Entonces, acá sí, digamos, existe esa separación entre lo individual y lo colectivo. Bien, pasamos jóvenes, señoritas. Al final de esta diapositiva hay un cuadro resumen, ¿ya? Y en el cuadro resumen, como ustedes pueden apreciar, existen los sustantivos que hemos podido observar, los sustantivos propios, comunes, abstractos, concretos, contables, no contables, individuales, colectivos y los derivados primitivos. Este es un cuadrito resumen que les puede ayudar mucho